Bueno, ahora lo que vamos a ver es la resolución de una actividad integradora, de un ejercicio de aplicación para el tema de funciones de varias variables utilizando la herramienta GeoGebra. Anteriormente en otro video vimos cómo una guía introductoria inicial a la utilización de esta herramienta y ahora vamos a ver cómo a través de la misma puedo resolver un problema de aplicación, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver ahora primero es un poco la consigna. Nos dice que el interés anual brindado por un banco a sus clientes se compone de un 33% de inversiones de renta variable, 50% de renta fija y 1% extra por tener los fondos en la cuenta y acreditar su sueldo, ¿sí? De acuerdo a esta fórmula que está acá, ¿sí? Entonces sería donde X son las inversiones de renta variable y son las de renta fija, bien, y este 1% acá sería de tener la cuenta en el banco, acreditar los sueldos y esas cosas. ¿Qué es lo primero que me dice? Bueno, fíjense, acá tenemos los carteles de ayuda que también preparamos en la actividad. Lo primero sería lógicamente entrar al GeoGebra y acá tenemos las consignas. La primera es graficar la función de interés esta. Antes de graficarla yo podría hacer un pequeño diagnóstico como para saber qué tipo de gráfica me va a dar. Veo que es cuadrática en X, cuadrática en Y y es lineal en Z. Con lo cual estoy creyendo o suponiendo que se debería tratar de un paraboloide. Además, como considerando que tengo todos signos positivos, debería decir que está orientado en el sentido positivo de las zetas. Primer paso entonces, graficar la función. Me vengo a GeoGebra y lo que hago justamente es escribir la función z igual, ¿sí? 33x cuadrado sobre 100 más 50 y cuadrado sobre 100 más 1 sobre 100. Bien, doy enter. Lo primero que hago es corroborar lo que estaba diciendo yo, de que se trata de un paraboloide orientado a lo largo del sentido positivo de las X. Bien, ese sería el primer punto. Segundo punto, me dice, ¿qué interés obtendrá un cliente que acredita su sueldo en el banco y además posee dos cuotapartes de inversiones de renta variable, ¿sí? Y una de renta fija? Graficar los resultados y las trazas correspondientes. Si digo que tengo dos cuotapartes de renta variable, la renta variable está dada por el X, ¿sí? Y la renta fija está dada por el Y. Entonces, básicamente lo que me está pidiendo es ver esas trazas correspondientes a estas condiciones. Sería para X2 y para Y1. ¿Qué puedo hacer? Lo que hago acá, chicos, fíjense, acá les da otra pista más. Para sacar las trazas, utilizo los comandos interseca recorridos, ¿sí? El plano en cuestión y la cuádrica. Esto lo habíamos visto también en el video anterior, sobre la utilización de GeoGebra. Lo que hacemos entonces es justamente utilizar esa función, interseca recorridos. Recuerden que si tienen alguna duda, aquí tienen el botoncito de ayuda. Yo voy a usar plano cuádrica, ¿sí? Plano, ¿cuál va a ser? Dijimos, tiene dos cuotapartes de X y la cuádrica va a ser F, que sería el paraboloide que graficamos. Ahí veo la primera traza. Bien, esa traza es justamente el interés. ¿Cómo va a variar el interés que me va a dar si yo siempre tengo dos cuotapartes de renta variable? Es decir, solo tengo dos cuotapartes de renta variable y el resto de mis inversiones las pongo en renta fija. Esto es cómo variaría, ¿sí? Lo mismo entonces, para hacerlo para ahí, yo voy a duplicar la entrada, chicos, y lo que hago acá es para i igual 1, fíjense, lo mismo, es decir, es la traza que corresponde en este caso a una parábola que me indica cómo va a variar mi interés si yo tuviera una cuota parte de renta fija y el resto de mi dinero lo pusiera en renta variable, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué interés me va a dar si yo tengo dos cuotas partes? Vamos de vuelta a la consigna. ¿Qué interés obtendría si tengo dos cuotas partes de inversiones de renta variable, o sea, X2,
EI igual 1, 1 de renta fija. Acá para saber los puntos de la intersección, fíjense, acá tienen la otra ayuda, yo uso el comando interseca, ¿sí? Entre los dos objetos que yo quiero intersectar y determina el punto de intersección entre ambos objetos. Es decir, si yo tomo las dos trazas que yo hice, este punto que se encuentra acá sería el interés que a mí me da, porque es donde se cruzan, ¿sí? Donde se cruzan esas dos trazas. Una que corresponde al X 2 y el otro al I1. Entonces pongo interseca. Bien, interseca. Objeto, objeto. El primero, la primera traza, que acá me lo denota como C. El segundo, la segunda traza, que me lo denota como D. Fíjense, si yo suprimo esto, ahí está el punto, ¿sí? Y fíjense que coincide en la intersección. Y no solo eso, que acá me está dando el resultado. X va a ser 2, tal cual como era esta traza, y va a ser 1, tal cual como era esta traza, y Z va a valer 1,83. ¿Estamos? Ese va a ser el valor de Z, que es el que le pide en la consigna. ¿Estamos? De esta manera, habríamos realizado la consigna número 2 y nos falta la consigna número 3, que nos dice graficar las curvas de interés constante para Z10, Z6 y Z0. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, vuelvo acá un minuto, perdón, para las curvas de nivel, también utilizamos el comando interseca recorridos, ¿sí? Porque recuerden que una traza y una curva de nivel son en cierta forma similares, ¿sí? Son dos técnicas para graficar. Entonces pondríamos interseca recorridos, bien, vengo con el plano y con la cuádrica, y acá voy poniendo los diferentes ceros. Los Z, Z0 en el primer caso, y acá la cuádrica F, ¿sí? Acá pondría, duplico, acá pondría Z6, bien, y acá duplico nuevamente, pondría Z10, bien, me voy un poco para atrás, ¿sí? Para que las escalas se vean de manera correcta. Voy a suprimir las trazas que había hecho para X2 y 1 y voy a poder ver acá cómo se varían, digamos, el tema de las curvas de nivel. Me voy a dar cuenta que para 0 no hay corte. Esto está dado porque si yo pudiera hacer zoom, en este caso como es muy chiquito, pero no lo vería, ¿por qué? Porque la función inversión, fíjese de dónde arranca, tiene acá un desplazamiento muy pequeño. Bien, entonces para 0 no lo estaría cortando. De esta manera yo la visualización la hago desde arriba, tengo una que corresponde a Z10 y otra que corresponde a Z6. De esta manera, chicos, habríamos graficado. Después me pregunta qué representan estos datos. Lo vimos, creo, en uno de los ejemplos de la práctica, en donde decimos que estas curvas simbolizan el interés que yo voy a obtener. Por ejemplo, de Z10 quiere decir que yo voy a tener 10% de interés, ¿sí? Y lo que me va a marcar es que si yo me mantengo en esta curva constante, yo voy a poder elegir las diferentes alternativas de X e Y, de manera que me den siempre 10% de interés. Lo mismo que si tomo la curva de nivel del 6%, es decir, todas las combinaciones que yo use acá me van a estar dando este 6% de retorno de inversión. Así se lee lo que son las curvas de nivel. Por eso le pedimos curvas de interés constante. Perdón, está acá abajo. Bueno, chicos, eso es la resolución entonces de una actividad, un ejercicio de aplicación resuelto con GeoGebra para la unidad de funciones de varias variables. Bueno, y finalmente les voy a dejar una simulación para que ustedes vean un poquito más en profundidad cómo puedo hacer un barrido con todo este tema de trazas y curvas de nivel. Bueno, acá podemos ver un poco la simulación. Vamos a ver cómo puedo hacer barrer las trazas, fíjense. Ahí lo que hice es una especie de simulación haciendo que el plano con el que corta varíe, ¿sí? Entre menos 5 y 5. Vemos cómo va cambiando las trazas de cortes con los planos Y. Lo mismo si desactivo este caso
y activo con el X también lo hacemos variar entre menos 5 y 5 y vemos en la simulación cómo están las diferentes trazas para los cortes con los planos X. Y por último, para las curvas de nivel puedo hacer lo mismo y lo podemos de hecho ver desde arriba para ver cómo esto se modifica. Vemos cómo va barriendo los diferentes valores de Z. Esto pasa por una familia de circunferencias. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.